las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos
buenas tardes, hermano, buenas noches, de acuerdo a cómo esté viendo este video. En esta tarde, esta noche, quiero compartirles un tema que he elegido en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Y he titulado este mensaje Paz en medio de la tormenta. Antes de empezar, quisiera preguntarles, hermanos, ¿se han escuchado la frase que tenemos comúnmente de después de la tormenta viene la calma? Yo creo que sí hemos escuchado esta frase que los seres humanos hemos acuñado y que en parte tiene cierta verdad. Pero en esta ocasión, a través de este pasaje bíblico, descubriremos lo que Dios hace en nuestras vidas cuando estamos en una tormenta. Para esto voy a dar lectura a la palabra de Dios, pidiendo la guianza de su Espíritu Santo, la ayuda de su Espíritu Santo para que Él nos convenza, nos enseñe, nos redarguya, nos instruya en la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora comparto tu palabra, sabiendo de que a través de este medio puedes alcanzar los corazones de los hermanos y de muchas personas que pueden escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús, yo te pido y te ruego que uses estas palabras, este mensaje, para bendecir al pueblo de Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor y Dios. Amén. Voy a dar lectura a la palabra de Dios, hermanos, que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Y dice lo siguiente: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bien, hermanos, aquí en este pasaje yo puedo ver algunos elementos de suma importancia. En primer lugar, estamos a la orilla del mar. Uno de los elementos es el mar. Otro de los elementos es una barca. Otro de los personajes de suma importancia son los discípulos. Y en primer lugar, vemos la presencia del Señor Jesús en este pasaje. Ahora, podemos observar que hay una tormenta. ¿Cuántos no hemos visto una tormenta? Ahora, ¿qué sucede en una tormenta? Pues primeramente hay un caos, puede ser lluvia, viento, vientos huracanados en una tormenta. Ahora, este pasaje lo podemos usar como una alegoría. Una alegoría representa un ejemplo natural, un ejemplo de la naturaleza aplicado a nuestras vidas. Entonces aquí podemos ver lo siguiente. El versículo 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, está hablando el Señor Jesús, pasemos al otro lado. Primero que nada vemos al Señor Jesús indicando la dirección, hacia dónde iban. Acto seguido, en el versículo siguiente dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas.
aquí sí podemos ver que al Señor Jesús siempre le seguía a la gente. Y en este momento le tocó pasar al otro lado del mar. Pero aquí viene lo más importante, dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. En primer lugar, hermanos, el versículo 35 dice aquel día, un día especial tal vez. Ahora, si miramos a nuestras vidas como seres humanos, de repente llega un día, hermanos, en que todo puede pasar en nuestras vidas. En nuestras vidas se puede levantar una tormenta, hablando espiritualmente. Ahora, hay varios tipos de tormenta que podemos ver en la Biblia. Aquí vemos una tormenta que se levantó de una manera natural, un viento fuerte en el mar, y las olas crecían de tal manera. Pero si vemos otros pasajes, vamos a observar otros tipos de tormenta. Los quiero llevar al libro de Jonás. Y voy a hacer una lectura en el libro de Jonás. Dice así el libro de Jonás, capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Aquí vemos que la tormenta Dios mismo la levantó porque Jonás no obedeció, porque Jonás no hizo la voluntad de Dios. Entonces, aquí vemos otro tipo de tormenta. Ahora, si lo llevamos a nuestras vidas, hermanos, a través de esta vida, vamos en una barca, pero de repente en nuestra barca se hace una tormenta. Aquí vemos en el relato del Evangelio según San Marcos que se levantó una tormenta de una manera natural, que sorprendió a los discípulos en su barca. Pero vemos aquí en el libro de Jonás una tormenta que Dios levantó para llamar la atención de Jonás, para hacer que obedeciera. Vamos a ver otro tipo de tormenta. Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 27, nos dice lo siguiente. Capítulo 27, verso 39. Y cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Bueno, vamos a retroceder un poquito. Dice en el capítulo 13, capítulo 27, verso 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquite.
Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Bien, el relato continúa, pero lo que quiero hacerles entender, hermanos, que de repente Dios usa las circunstancias para glorificarse y exaltarse. Porque más adelante dice que Dios mismo le dijo a Pablo que la nave no iba a perecer, que los tripulantes no iban a perecer. La nave sí se perdió, pero los tripulantes de la nave no iban a perecer. Los quiero llevar al libro de Job, capítulo 1, verso 7, desde el verso 6. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Si vemos aquí una tormenta en la vida de Job, vemos que Satanás se presentó delante de Dios y Dios le permitió tocar a la familia de Job. Una tormenta se generó alrededor de Job, donde Dios le permitió a Satanás hacerlo. Entonces, recapitulando, hermanos, a veces hay tormentas en nuestras vidas que surgen de manera natural por las condiciones de la vida, en la vida en que nos desenvolvemos. Pero a veces también Dios levanta tormentas de nuestras vidas para guiarnos y dirigirnos a hacer su voluntad. Pero a veces también Dios le permite a Satanás tocar nuestras cosas, nuestros bienes, nuestro trabajo. Pero sabe que también a veces nosotros mismos producimos tormentas en nuestras vidas. Si vemos ahí en la carta, escribió Pablo lo siguiente, en la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 7, dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Entonces, hermanos, vemos varios tipos de tormenta. ¿Se recuerda del título del mensaje? El título fue Paz en medio de la tormenta. Y al principio les comentaba que hay un dicho allí que los humanos manejamos, que decimos: después de la tormenta viene la calma. Pero aquí vemos cómo Dios actúa. Volvamos al pasaje en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 35.
Estábamos leyendo el verso 37 donde dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ella se negaba. Verso 38. Y él, hablando de Jesús, dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Vemos en este pasaje, hermanos, cómo Jesús estaba durmiendo. Vemos aquí la condición humana del Señor Jesucristo, porque usted debe de saber que cuando Jesús estuvo en la tierra, caminó como ser humano. Todas las características de un ser humano. Pero también tenía la naturaleza divina. Aquí lo vamos a ver. O sea, Jesucristo es hombre y es Dios a la vez. Veamos lo siguiente. En el verso 39 dice lo siguiente, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Se da cuenta? A una voz de Jesús se calmó el viento y se calmó la tormenta. Primero vemos su naturaleza humana donde estaba durmiendo y ahora vemos su naturaleza divina donde le dice a los elementos que él creó, él mismo creó, porque en el Evangelio según San Juan capítulo 1 dice así, en el principio era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, la palabra activa, o sea, el Señor Jesús estaba desde el inicio de la creación. Porque hay una doctrina que anda circulando donde dice que Jesús no es Dios. Y mucha gente se va en pos de esa doctrina falsa. La palabra de Dios es clara cuando dice que Jesús se despojó de toda su deidad y no se aferró a ella. Dice la palabra. Pero aquí vemos una característica, hermanos. Que estaba la barca y los discípulos en ella. Ahora bien, les decía que podemos tomarla como una alegoría. Nosotros, los seres humanos, vamos caminando en este mundo como si fuéramos en una barca. De repente en nuestra barca se levantan tormentas, tormentas existenciales, tormentas espirituales, o a veces tormentas que Dios mismo levanta en nuestras vidas para purificarnos del pecado, para alejarnos del mal. A veces Dios le permite al mismo Satanás levantar una tormenta en nuestras vidas. Y a veces nosotros mismos hacemos una tormenta en nuestras vidas. Cuando andamos en malos pasos, cuando no queremos alejarnos del mal, cuando no queremos alejarnos del pecado, cosechamos lo que sembramos. Ahora bien, ¿tú en qué tormenta te encuentras? Quiero preguntarte, ¿en qué tormenta te encuentras? Tal vez estoy hablando para alguien en esta noche. No lo sé, solo Dios lo sabe. Pero déjame decirte que aquí vemos una característica principal, que Jesús estaba en esa barca. Ahora, si Jesús está en la barca de tu vida, Él puede calmar la tormenta que estás atravesando y te va a dar paz en medio de la tormenta. Porque aquí dice que los discípulos se acercaron a Jesús y lo despertaron. Maestro, maestro, que perecemos. Ahora bien, déjate de una cosa, que como cristianos nosotros movemos la mano de Dios cuando oramos, cuando dirigimos nuestra oración hacia Él, cuando le decimos, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Venimos al Maestro y lo despertamos. Acuérdate de mí, Señor. Por eso en el verso 39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento. Y se hizo una grande bonanza. En el verso 40 dice lo siguiente, y les dijo,
¿por qué estás así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El Señor reprende a los discípulos por falta de fe. Entonces, si estás atravesando una tormenta y te está fallando la fe, déjame decirte que ora a Dios, ora a Jesús, para que Él venga a tu vida y calme la tormenta de tu vida. Verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús es Dios, hermanos. El Señor Jesucristo, cuando anduvo en esta tierra, padeció, tuvo miedo. Dice ahí en la Escritura que cuando estaba en la cruz del Calvario tuvo sed. Su naturaleza humana en esta tierra. Pero aquí también podemos ver su naturaleza divina. Por eso en esta noche yo quiero invitarte a que recurras a Jesús, a que clames a Jesús y que en esta noche le digas, Señor, aplaca la tormenta en la que estoy pasando. Y el Señor, en su infinita misericordia, volteará sus ojos hacia ti y te va a ayudar en tu necesidad. Y si hay tormenta, el Señor te puede dar paz en medio de la tormenta. Por eso en esta noche, entrégale tu vida si no has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador. Entrégale tu corazón y deja que Él trabaje en tu vida. Damos gracias a Dios, hermanos, por este mensaje. Pudo haber sido más extenso porque hay mucho que platicar, mucha teología, pero en esta noche solamente quiero motivarte a que tengas fe. Dios te bendiga.